Hola, ¿cómo están? Yo soy Oscar Gamboa y voy a enseñarles a cómo hacer uso de lo que es el OneServer. OneServer es un servidor que utiliza Windows como un sistema operativo o que también tiene la capacidad de usar Apache como un servidor web o también MySQL como un gestor de la base de datos. Lo que vamos a trabajar hoy día es cómo manejar, eh, cómo crear una base de datos desde este servidor, lo que es el OneServer, a través de MySQL. Lo que primero vamos a hacer es abrir un OneServer, vamos a inicializarlo. Aquí en la barra vamos a ver lo que les he estado diciendo al principio, que tiene a Apache como un servidor web, a MySQL como un gestor de la base de datos y que también tiene la capacidad de usar el PHP para el uso de programación web o de desarrollo. Pero en este video tutorial vamos a hacer el uso de lo que es el MySQL. Vamos a MySQL y vamos a lo que es consola de MySQL. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una pantalla, tenemos la ventana y que se nos aparece como una pantalla en modo MS2. Ahora la contraseña, yo no tengo ninguna contraseña, así que yo voy a ponerle Enter. Y el primer comando que vamos a manejar aquí es el create database, lo cual nosotros tendremos la capacidad de crear una base de datos. Entonces, para crear una base de datos, escribimos el siguiente comando: create database, y el nombre de mi base de datos, que será mi base de datos. Para cerrar este comando, nosotros podemos usar el punto y coma o también el /g, pero en este caso nosotros, para que sea más práctico, usaremos punto y coma. Así lo que sigue, nos aparece un mensaje que nos indica que nuestra base de datos ha sido creada exitosamente. Entonces, para confirmar este aviso, entonces lo que nosotros hacemos es ingresar el comando show databases, que normalmente ahí se presenta nuestras bases de datos que nosotros tenemos. Como pueden ustedes observar, nosotros tenemos aquí en este esquema, en database, aquí mi base de datos como nosotros hemos creado en un principio. Entonces, si nosotros quisiéramos eliminar una base de datos de este mismo esquema, nosotros escribimos el siguiente comando: job database, y por consiguiente esta debe seguir el nombre de la base de datos que nosotros queremos eliminar. Y luego nos aparece otro mensaje, bueno, el mismo que también nos apareció para la creación, que ha sido exitosamente, también ha sido borrada exitosamente, donde dice zero rows affected. Eso quiere decir que nuestra base de datos no tenía ninguna tabla, o sea, no afectó a ninguna tabla que tenía esa base de datos, ¿no? O sea, la base de datos ha sido eliminada del buffer o del servidor. Para confirmar nuevamente este hecho, nosotros nuevamente vamos a chequear nuestro esquema de la base de datos. Aquí un error. Y nuevamente aquí podemos ver que nuestra base de datos, llamado mi base de datos, ha sido eliminada de nuestro esquema. A ver, yo me crearé nuevamente otra base de datos que va a tener el nombre de base 1. Bien.
Para trabajar en la base de datos escribimos el comando use. Por consiguiente, la base de datos en la cual nosotros queremos trabajar. Y nos aparece el mensaje que dice database change, o que la base de datos está cambiada o cargada, ¿no? El comando use usamos para especificar con qué base de datos queremos trabajar, precedido del nombre. Es importante porque en una base de datos es simplemente una entidad. Puedo tener muchas bases de datos en mi servidor de MySQL, ¿no? Bueno, esto no nos veremos por hoy. Luego voy a seguir subiendo más videotutoriales acerca de cómo hacer manejo de las bases de datos. Para el siguiente videotutorial les enseñaré cómo crear tablas y cómo añadir datos a esas tablas. Practiquen, sigan programando, sigan haciendo bases de datos y nos veremos en el siguiente videotutorial.